SCAT, líder en asesoría fiscal y legal para un mundo globalizado. Es una de las pocas firmas de origen mexicano con presencia internacional. Contamos con oficinas estratégicamente ubicadas en las principales ciudades de México, Estados Unidos y España. Muy buenos días, estimados clientes y amigos. A nombre del personal y socios de la firma, les damos una cordial bienvenida a este webinar que preparamos esta mañana, titulado Programas y modelos de cumplimiento fiscal penal. Tal vez empezar por dejar en ustedes una reflexión inicial, que es el por qué, si estamos ya acostumbrados a los temas de cumplimiento fiscal desde hace mucho tiempo, hoy le estamos dando una relevancia mayor. ¿Por qué ahora lo vinculamos con una materia que hasta hace poco tiempo nos parecía que estaba ajena a todos los que trabajamos en temas fiscales? Todo esto, digamos, sí tiene una justificación, y a lo largo de la charla esperemos que puedan irlo probando, porque nos parece que hoy más que antes estamos en un momento en el cual ese vínculo entre lo fiscal y lo penal podría empezar a tomar mucho más relevancia que el pasado. Claramente, como lo conocen, nosotros somos una firma de servicios legales y fiscales. No tenemos un ángulo distinto que nos permita realizar evaluaciones o calificaciones sobre aspectos políticos, por decir un ejemplo. Sin embargo, como sociedad, como empresarios y como asesores, pues al igual que la mayoría de ustedes, pues estamos observando una tendencia que pues sí involucra ahora más que antes una preocupación que tiene que ver con esa imparcialidad que puede llegar a tener el Poder Judicial cuando en controversia con la autoridad fiscal, pues pueda darnos una preocupación mayor sobre el éxito que pudiésemos estar esperando. Entonces, claramente el tema penal ahora puede tomar una importancia, porque en el actuar de todos los días, tanto de las empresas por un lado como de las autoridades por el otro, pudiese ser que empecemos a ver un poquito más de agresividad o de búsqueda de soluciones o pago de contribuciones con estos elementos. Ya tenemos algunas experiencias, parte de eso lo compartiremos a lo largo de la charla, pero creemos que es nuestro deber ponerles con un sentido preventivo. No queremos de ninguna manera alarmarlos, pero sí dejarles los primeros pensamientos que puedan estar alrededor de un buen programa de cumplimiento fiscal con una protección adicional hacia las personas que actuamos en el día a día con el cumplimiento de los impuestos. Entonces, cerrando este preámbulo, pues si me lo permiten, les comparto que la charla estará liderada por dos de nuestros socios de la práctica legal fiscal, abogados de profesión, por supuesto. Uno de ellos es Ronaldo Moya, quien tiene una amplia experiencia tanto, digamos, en la parte del sector público, porque hace muchísimos años participó en el área internacional del Servicio de Administración Tributaria y luego pasó a ser miembro de una firma de abogados global, en donde llegó a ser socio, y también tiene cierta experiencia ya con un grupo multinacional muy, muy grande que tiene operaciones en México. Entonces, a Ronaldo pues lo conocemos desde hace muchísimos años, y al formar parte de nuestros socios de la práctica legal nos parece que su experiencia combinada con esos tres ángulos puede ser muy, muy valiosa. También nos acompaña Norman Franco, quien también abogado de profesión, probablemente
si Norman me lo permite, resalto que su gran experiencia está muy encauzada hacia la controversia fiscal en el tema de litigios, tanto pues, en la parte de impuestos federales como día con día ha venido creciendo más la parte de seguridad social y todo lo que tiene que ver con los impuestos a los empleados. Entonces, su experiencia y también, al igual que Ronaldo, el paso por una firma de abogados global nos da muchísima confianza en que sus consejos y sus manejos en temas de controversia pueden resultar muy valiosos para todos ustedes. Entonces, con con este grupo de socios estaremos compartiendo la charla por alrededor de 50, 60 minutos para pasar algunas preguntas y respuestas bajo el siguiente contenido. Obviamente, en el primero de los apartados estarán platicando sobre la importancia del programa de cumplimiento fiscal. Segundo, el ángulo más importante, diría yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales y que nos obligan a tener este cuidado particular? Y alrededor de esas facultades, con la importancia, como tercer punto, ¿cuál es el marco legal que hoy por hoy está envolviendo, digamos, esta recomendación del cumplimiento, para después pasar a platicarles un poquito sobre los elementos y cuál es el objetivo de un buen programa de cumplimiento fiscal con un ángulo penal y cuáles son después los beneficios que puede tener este tipo de programas, compartir con ustedes algunas experiencias sobre lo que hemos hecho con algunos clientes en una implementación de un programa de cumplimiento con este ángulo y cerrar con las conclusiones que puedan resultar de todo lo anterior. Entonces, dicho eso, si me lo permiten, pues les cedo la palabra a mis socios para que puedan empezar a compartirnos su conocimiento y experiencias. Adelante, Ronaldo, Norman. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Bueno, si me lo permiten, me gustaría empezar. Y pues sí, efectivamente, como señalas, primero saludar a todo nuestro auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos corresponde hablar justamente sobre un tema que ha cobrado un importante auge, no solamente en México, sino en muchos otros países, ¿no? El tema de los famosos programas de debido cumplimiento o de compliance en inglés, en específico de los programas de cumplimiento en materia penal tributaria, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo nacen? ¿Y cuál es la importancia que tienen para las empresas el día de hoy? ¿Por qué consideramos que las empresas en México hoy deben de contar con un programa de compliance? De todo esto vamos a hablar hoy, ¿no? La primera idea que nos gustaría dejar clara en ustedes y poderles transmitir adecuadamente es que no tener un programa de debido cumplimiento en materia penal tributaria pone a la empresa, a nuestras empresas, en riesgo, ¿no? Esa es la idea central y que queremos dejar perfectamente transmitida y plasmada en ustedes, ¿no? Como saben ustedes, desde la reforma en 2016 se estableció, entró en vigor una reforma en materia penal de mucha importancia en México, en nuestro país. Se reformaron principalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal. A partir de esta reforma se estableció que las personas morales, las personas jurídicas, pueden ser penalmente responsables cuando sus representantes, llamémosle en general socios accionistas, miembros del consejo o representantes legales, o bien los empleados de las propias empresas, cometen delitos en beneficio de la empresa, ¿no? Esto incluye, en materia fiscal, delitos como la defraudación fiscal, el uso
de comprobantes fiscales falsos, los FDI falsos, que amparan operaciones inexistentes, es como lo define el código. Un programa de debido cumplimiento permite demostrar que la empresa adoptó medidas razonables para prevenir estos delitos, lo cual puede ser una causal de exclusión o atenuación de la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, digamos, esta es la primera idea que queremos transmitir a ustedes. El hecho de contar con un programa de cumplimiento puede resultar favorable para excluir o atenuar la responsabilidad penal que puede derivar en las empresas por delitos de los que platicaremos más tarde. Hay un catálogo de delitos establecidos en el Código Penal, particularmente en el artículo 11 bis, con un cúmulo importante de delitos que pueden ser cometidos el día de hoy o que pueden ser de los que pueden ser penalmente responsables las empresas, pero hoy nos centraremos justamente en los delitos en materia fiscal o bien en materia de comercio exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? La autoridad, llamémosle en términos genéricos, puede ejercer una acción penal no solo contra la empresa, sino también contra sus representantes legales, miembros del Consejo de Administración y socios, cualquier persona con capacidad de decisión dentro de la empresa. Esto si se demuestra su participación o negligencia en el delito tributario del que se trate. Un programa de compliance penal, fiscal o un programa de debido cumplimiento delimita las funciones, establece los controles y permite acreditar la diligencia debida dentro de la empresa, lo cual puede evitar o disminuir la responsabilidad penal, como platicábamos hace un momento. ¿Cuál es la importancia el día de hoy? Hoy más que nunca, el SAT, la UIF, Procuraduría Fiscal, el propio IMSS, autoridades fiscales de cualquier tipo han intensificado las auditorías y las denuncias penales. El programa de cumplimiento adecuado demuestra la cooperación, que existe integridad corporativa dentro de nuestra empresa y reduce además los riesgos reputacionales inherentes a una responsabilidad penal hacia nuestras empresas, ¿no? Entonces, esa es la idea central que me gustaría dejar transmitida en ustedes para efecto de que se pueda conocer cuál es la importancia que tiene este programa de cumplimiento para nuestras empresas. A continuación, pues platicaremos un poquito de cuáles son aquellas facultades de comprobación que ejerce el día de hoy la autoridad fiscal y que pueden representar o derivar en un proceso penal hacia las empresas, accionistas o cualquier persona que tenga una capacidad de decisión de las empresas. Adelante, Ronaldo, no sé si nos puedes ayudar con este tema, por favor. Tal vez, Norman, si me lo permites, antes de que Ronaldo continúe, yo me quedaría con una reflexión, duda, para ver si nuestro auditorio también lo va notando, ¿no? Cuando mencionas que ahora, pues el ejercicio de facultades de comprobación puede darse, digamos, una connotación penal. Ciertamente me parece que, digamos, a pesar de que es obvio, pues debe quedarnos claro que esta connotación pues rebasa el ángulo económico, porque desde el punto de vista tributario pues se asume que lo que las autoridades fiscales están buscando es el cobro de diferencias o determinación de créditos fiscales por posiciones fiscales no aceptadas, etcétera, etcétera. Pero ya cuando rebasa lo económico, es ahí en donde lo penal tiene una importancia mayor. ¿Y por qué? Me atrevería a preguntarlo, Norman, porque estás mencionando que esto puede ser hacia la empresa misma, que aquí la duda es cómo puede tener una sanción penal una persona moral, ¿no? Que pues hoy está representada simplemente por un registro ante un notario, porque tiene un domicilio fiscal, porque es un ente que valga la expresión, si me lo permiten, pues no se lo pueden llevar preso, ¿no? Y ahí es una pregunta que creo que más adelante esperaría nos ayuden a contestar.
Y segundo, pues ciertamente podemos hablar de personas como muchos de nosotros, que somos los que firmamos las declaraciones de impuestos o quienes tenemos la representación legal de cara a temas fiscales, pero yendo más lejos, pues personas que no están en estos roles, pero que actúan como consejeros, porque ya mencionaste que tiene un alcance hacia miembros del Consejo de Administración y también a los accionistas. Otra vez, cuando toquemos accionistas, pues vamos a hablar de personas físicas, pero también de personas morales. Entonces, me quedo con esas preguntas. Ojalá no en este momento desviar el curso de la charla, pero si las dejamos como pendientes para ver si cuando vayan avanzando nos ayudan a alinearlo con esto. Mucho gusto, Jaime. Sí, Jaime, de hecho sí, la idea es un poco durante la plática tocar ese tema, empezar a desmenuzar esto. Como bien pones, oye, pues una persona jurídica pues no puede ir a la cárcel, ¿no? Pero un tipo de sanciones para las sociedades y finalmente esta reforma que comentaba Norman de 2016 a los códigos penales en México, inspirada por legislaciones extranjeras también, no fue casualidad que México lo pusiera, pues tiende a buscar limitar la comisión de delitos a través de vehículos o de sociedades, que es lo que también en muchos casos se está haciendo, ¿no? No solamente son delitos de una persona física contra otra, sino las empresas son vehículos para la comisión de delitos y esta reforma lo que viene es a frenar eso, ¿no? Es imponiendo sanciones no solo a la persona jurídica o moral, sino quienes están controlando, tomando decisiones o participando en la vida activa o económica de esa sociedad. De acuerdo. Gracias, Ronaldo. Eh, entonces, aquí volviendo un poco a lo que comentabas, Norman, el tema de la importancia de tener estos programas, pues sí, los riesgos para la empresa, accionistas, personas con facultades de decisión, consejeros, apoderados. En materia fiscal, ¿dónde vemos que nacen estos riesgos? Y como lo comentabas ahorita, Jaime, finalmente esto ya trasciende del ámbito administrativo pecuniario a un ámbito ya penal, donde puede haber incluso penas de prisión o disolución para el caso de las sociedades. Pero el origen en nuestra materia en tema fiscal, pues deriva del ejercicio de facultades de comprobación, algo que con lo que estamos familiarizados en el día a día, que nos ha tocado llevar en la práctica muchos años puede transformarse en esta conversación ya más desagradable en un ámbito que va más allá de lo fiscal. Pero el punto de partida son el día a día de todos nosotros, lo que estamos viendo, pues, revisión de cumplimiento de obligaciones fiscales y que tengas estos supuestos que estamos enlistando en estas láminas en ejercicio de facultades de comprobación, son supuestos que están ligados a delitos en materia fiscal, defraudación o delitos equiparables a la defraudación, ¿no? Asentar datos falsos en declaraciones, omitir ingresos, utilización de comprobantes fiscales de EFOS, ¿no? Entonces, estas categorías o supuestos que estamos en el listado de facultades de comprobación son las que podrían llevarte en un momento dado, si no están bien manejadas, si no están bien atendidas, si no se demuestra la materialidad de esas operaciones, pues en manos de una autoridad, como lo estamos viendo, lo que estamos viviendo, puede transformarse esa conversación administrativa a una querella y que entonces ya tu conversación sea también con la fiscalía, no solamente con el SAT, Pero ¿no? tal vez en eso, Ronaldo, me viene a la mente algo que justamente cuando estábamos preparando el webinar, tú pusiste como ejemplo, porque digamos aquí con los clientes y amigos que tenemos como asistentes, me atrevería a decirlo sin lugar a dudas que pues nuestros clientes no compran facturas falsas, no tienen operaciones con EFOS de manera intencional, ¿no? Y si bien esta práctica, pues hace muchos años se había convertido en muy general en la comunidad de negocios, cuando se publican todas las reformas y se trata de acotar, pues disminuye. Me parece que hoy tenemos una combinación de estos, ¿no? Los que por definición y por intención buscan evadir los impuestos, pero también muchos otros que creo que ya son más los que porque la autoridad fiscal les hizo una revisión y no le gustó la materialidad o no encontró que los activos que tiene la empresa le parecen lógicos para decir que sí tiene una actividad de negocios bien establecida y los publica. Entonces,
pues nuestros clientes, digamos, pueden tener una transacción con una empresa normalita que de pronto hoy o en los siguientes 5 años, y esto es importante, ¿no? En los siguientes 5 años pueda ser publicada como EFO y resulta que ahora puede tener hasta una connotación, ¿no? Penal. No sé, ahí si nos quieres platicar un poquito, porque una experiencia que a mí me dejó un poco frío cuando me la platicaste, ¿no? Sí, no, sin duda, Jaime. Creo que, a ver, creo que es un buen punto. Creo que no hay que subestimar un poco. A ver, todo esto ya existen controles, ya todas las empresas en México, todos llevan controles del 69, de estar verificando qué comprobantes se ingestan a su facturación o a sus declaraciones. En fin, existen ya todo ese tipo de controles y medidas, pero muchas veces yo creo que no hay que bajar la guardia, no hay que subestimar que por tener el control ya está todo perfecto. No, puede suceder lo que acabas de mencionar, que alguien que no era un EFO se convierta en un EFO y tu control ya no lo detectó y en el año 4 te cuestionan ese punto, ¿no? Entonces, esa situación, a ver, no hubo intención de la empresa de cometer un delito de evasión, no hay una mala intención, un dolo que te lleva a que se tipifique o se configure el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, todo va a ser la carga de la prueba de la empresa. ¿Cómo demuestras que efectivamente tú no tuviste ese ánimo de defraudar? ¿No? Entonces, ahí entra un poco el componente de los programas de cumplimiento donde te van a atenuar, te van a ayudar a demostrar que tú no hiciste eso, que fue un tema casuístico, a lo mejor atribuible a tu proveedor, ¿no? Que no tuvo la diligencia para poder, o los materiales o elementos, o simplemente a la autoridad no le gustó en su caso de este proveedor, no le gustó el soporte que le dio, ¿no? Ya eso te puede blindar contra una conversación en materia penal. El caso que a mí me tocó ver fue un cliente que sí, efectivamente ingestaron un CFDI de un proveedor de alimentos para una planta que estaban abriendo, tuvieron mucha gente que tuvo que ir a la apertura de esa planta durante varios meses, ingresa el proveedor para darle servicios de alimentos y demás, se toma la deducción, se acredita el IVA de esa factura de ese proveedor, pero pues yo no sé si hubo una falla en el control, no se detectó. Resulta que ese RFC de ese proveedor estaba ligado a actividades de lavado de dinero, ¿no? Entonces, en ese caso no llegó ni siquiera el SAT a tocar la puerta, llegó la fiscalía, llegó un citatorio y pues tuvo que comparecer gente de la empresa a esa carpeta. El jurídico no lo involucraron, lo dejaron guardado un poco, se quedó en el área de recursos humanos y finanzas, y jurídico nunca se involucró. Entonces, se compareció ante una carpeta de investigación de la fiscalía, se hicieron declaraciones, se empezó a complicar el asunto, algo que no era complicado y que, habiendo control desde el 69, porque esta es una empresa grande, tiene 7 plantas en México, una situación así de sencilla acabó en un tema de una conversación con el fiscal en donde había, pues, cuestionamientos. No, al final no trascendió más en contra de la empresa, pero hubo muchos meses donde, pues, la empresa tuvo que comparecer y tuvo que hacer declaraciones y tuvieron que ir representantes legales y no tenían todo un programa de cumplimiento que les permitiera demostrar que no fueron partícipes o no cometieron ningún tema o actividad ligada con lavado de dinero o de defraudación fiscal, que eran los 2 puntos que estaban en la mesa. Pero aquí algo sencillo, de un CFDI muy sencillo, un CFDI muy, digo, para el volumen de facturas y gastos que tiene esta empresa, era insignificante. Esa piedrita se convirtió en un dolor de cabeza muy fuerte, una preocupación grande. Es una empresa también pública. Las consecuencias de esto podían trascender incluso fuera de México, ¿no? Déjame a lo mejor si me das permiso, porque aquí luego es el beneficio de no ser abogado, ¿no? Resulta que por lo que nos compartiste, digamos, este fue un gasto de los que se registran en la empresa como gasto de viaje, ¿no? Y que pues, digamos, pasó por el procedimiento normal y después, pues cuando resulta publicado esto, pues dices, oye, pues es un EFO y pues aquí lo hago no deducible, pero el problema se dio más porque ese proveedor no con la empresa, con nuestro cliente, sino con otros, sí realizó operaciones que calificaron, digamos, como lavado de dinero. Entonces, como esa empresa hizo operaciones con otras de lavado de dinero, pues resulta que en la revisión que realizan las autoridades dicen, pues vamos a tomar a todos con los que tuvo operaciones, ¿no? Y ahí es en donde se contaminó. Tú dices, oye, pues yo nada tuve que ver, pues no, pero al final tuviste que dar respuestas y atender un tema con un ángulo penal cuando ni siquiera tenías, como dicen por ahí, vela en el entierro, ¿no?
no tenías vela en el entierro. Y lo que sucedió aquí un poquito ya más dando más un poco de contexto, lo que sucedió es, a ver, el proveedor ni siquiera estaba enterado. Familiares o gente de confianza de este proveedor usaron su RFC y sus facturas para hacer lavado de dinero. Entonces el proveedor también estaba entre la espada y la pared. Él no fue el que cometió los actos ilícitos. Familiares y personas cercanas a ese proveedor que tuvieron acceso a sus claves y sellos digitales, pues usaron las facturas para otras operaciones que tenían que ver con lavado de dinero. Entonces, ni la empresa, ni nuestro cliente, ni el proveedor estaban directamente ligados, fueron otras personas. Entonces, todavía está una tercera capa, estabas todavía más, 3 niveles alejado del problema del lavado, tú no tenías nada que ver ahí, pero acabaste metido en una conversación que no tenías que estar y justamente esta empresa, de haber tenido estos programas de debido cumplimiento, hubiera sido muy diferente la conversación con la Fiscalía, el Ministerio Público, tratando de aportar pruebas y demás. Te vas como un colaborador más que como un sujeto investigado. Y creo que eso cambia la tonalidad de la conversación con las autoridades y sobre todo las consecuencias, ¿no? Ahí claramente la empresa no estaría, ni la empresa, ni sus administradores, ni los accionistas estarían ligados a un tema de que les puedan vincular a ellos una responsabilidad también penal, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a ver cómo situaciones totalmente ajenas a lo fiscal, alejadas, pero que en el día a día de lo que hacemos sí pueden tener puntos de conexión con estos temas, te pueden meter a un punto de estos, ¿no? Y cuando ya estás metido en esos temas, es muy tarde para empezar a hacer un programa de cumplimiento. Si no lo empiezas antes y no lo ejerces, no lo implementas debidamente los 365 días del año, en ese momento esa conversación ya es muy tarde, ya no lo puedes hacer. De acuerdo. Bueno, Entonces, aquí si me permite nada más abundar un poquito rápidamente con este tema. El tema especialmente o específico con el tema de la compra o uso de comprobantes fiscales falsos o que amparan operaciones inexistentes es el hecho de que no depende propiamente de la empresa de nuestros clientes el estar ajenos a esta situación, sino que depende de terceros que no caigan en alguno de los supuestos justamente que establece la ley, en específico el artículo 69, como supuestos para considerar que esa empresa lleva a cabo operaciones inexistentes o que emite comprobantes fiscales falsos. Y es el hecho de o bien no contar con activos, no contar con capacidad material o con personal o cualquiera de los otros supuestos que se establecen. Es decir, no depende de nuestros clientes el no tener un problema relativo a la emisión o uso de comprobantes fiscales falsos, sino que depende de un tercero. Y ahí es donde entra precisamente la importancia de contar con un programa de compliance a través del cual se establezcan perfectamente lineamientos y directrices que debe de seguir la empresa al momento de contratar con un proveedor y qué debe de revisar cualquiera de nuestros clientes al momento de contratar con un proveedor y el seguimiento que se debe de dar a ese proveedor para efecto de que en caso de que llegue a ingresar en alguno de los listados a que hace referencia ese artículo, pues tomar las diligencias necesarias para evitar cualquier tipo de consecuencia, no nada más fiscal, sino penal, ¿no? Entonces, esa es la importancia que podría tener en este aspecto específico el contar con un programa de debido cumplimiento. Ya me estoy quedando ansioso por saber cuál es el programa de cumplimiento, pero adelante. perdón, perdón, ahorita tuve un tema técnico, me desconecté. Quisiera nada más comentar otro caso, Jaime, también que nos tocó ver de otro cliente con este último punto de esta lámina que habla de la retención y entero de impuestos, ¿no? Sobre la renta, sobre salarios específicamente. En ese caso hubo un tema de fraude al interior de la empresa. Desafortunado el caso, fueron muchos millones lo que le defraudaron a este cliente. Y no fue una sola persona, fueron varios, empezando por el director general y varias de las personas claves en puestos de tesorería, de manejo de cuentas, contabilidad. El tema es que retuvieron todas estas contribuciones de salarios y no se enteraron, ¿no? Y eso está tipificado como delito equiparable en el 109 como, del Código Fiscal como equiparable a defraudación fiscal. Y pues ahí sí está clarísimo, ¿no? Hay claramente la empresa, pues sí, es la responsable, es el contribuyente y fue la que no enteró. Solo que pues la dirección y la cabeza de la empresa no tomó esa decisión. Fue algo unilateral, algo aislado por empleados
corruptos que cometieron esta situación. Y hoy la empresa pues está con ese tema donde no tiene programa de cumplimiento, no tiene manera de mostrar ordenadamente cómo esas conductas fueron aisladas, fueron cometidas por sujetos, sí empleados de ella, pero fuera de la estructura de la organización que tiene la empresa misma, ¿no? Entonces, hoy está enfrentando ese tema y bueno, pues el riesgo sí es muy grande porque la única opción que tiene es pagar y la cantidad no es menor. Entonces, sí, el programa aquí lo que ayudaría mucho es atenuar esa responsabilidad para la empresa, los accionistas y consejo de administración. De otra manera, son los que van a tener que enfrentar ese proceso penal y no tanto las personas que cometieron los ilícitos, la gente que se robó ese dinero, que defraudó, no es la que directamente iría en primera fila, ellos irían a lo mejor en segundo lugar, pero eso ya lo va a definir la investigación con la fiscalía. ¿Qué tantas pruebas y elementos se pueden aportar? Y es muy complejo, ¿no? Hay que aportar pruebas desde estados de cuenta bancarios, los movimientos, cómo sucedieron los hechos, todo eso se tiene que construir. Pero si tú no tienes de la mano un programa de cumplimiento y control, pues no vas con un chaleco antibalas a esa conversación, vas tú de frente, vas tú primero como empresa, consejo de administración y atrás los accionistas. Y después vendrían los sujetos que cometieron estos delitos. Totalmente injusto, totalmente absurdo pensar que va a ser así, pero justamente este tipo de programas es lo que te va a blindar contra esas situaciones. No creo que todos, otra vez, esta es una situación, por más que tengas controles, filtros en recursos humanos, entrevistas, procesos, todos esos controles pueden llegar a fallar, ¿no? Entonces, este programa de cumplimiento es una medida adicional que te protege y que envuelve todos los mecanismos y controles que ya tienen hoy al día de hoy en la empresa, te los va a incorporar en un sistema integral, coordinado, unificado, para que lo puedas utilizar como prueba. Si tú llegas a un proceso penal, sí con tus controles, pero no están estructurados bajo un programa de cumplimiento, tampoco van a tener la misma fuerza. La autoridad no lo va a tomar como que estás cumpliendo un punto que mencionaba Norman. Si tú como empresa no demuestras o no pruebas que el debido control está efectivamente implementado al interior de tu organización, te acercas más a la consecuencia penal, ¿no? Entonces, esa es la importancia y de ahí queremos partir. Por eso estamos hablando aquí en esta lámina de dónde nace este riesgo que tienen las empresas, pues de situaciones tan sencillas como una retención entera de impuestos, que aquí fue un caso extremo, pero sucedió, está sucediendo y ahí estamos con ese cliente acompañándolo para pues poder llegar a buen puerto y que no crezca esto en el ámbito penal. Claro. Pues muchas gracias, Ronaldo. ¿Por qué no, Norman? Creo que nos ibas a platicar del marco legal y posteriormente lo que decía, cómo nos ayudan a que nuestros clientes puedan construir su programa o su de cumplimiento penal tributario. Claro que sí, Jaime. Sí, es la parte de la construcción del programa lo tocaremos, por supuesto que es uno de los aspectos esenciales en este webinar. Y lo primero, nada más, es hablar un poquito del marco legal que existe el día de hoy en México, dónde está regulado el tema de la responsabilidad penal de las empresas, que da origen a su vez a la necesidad o sí, a la necesidad de contar con un programa de debido cumplimiento, ¿no? Actualmente, la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas, está establecido en el artículo 11 bis del Código Penal Federal y artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al igual que en algunas legislaciones de los estados. Ya está regulado, quizás el estado donde se encuentra más avanzado el establecimiento de la responsabilidad penal de las empresas y los aspectos que debe contener un programa de debido cumplimiento, lo vemos reflejado en el Código Penal del estado de Quintana Roo. Pero bueno, el artículo 11 bis del Código Penal Federal establece un catálogo de delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas. A su vez, y establece básicamente esto que vemos ahorita en pantalla, ¿no? Que puede imponérseles alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Como comentamos, hay un cúmulo importante de delitos ambientales, administrativos, incluidos en el propio Código Penal Federal, pero ahorita nos estamos dedicando o circunscribiendo únicamente en los delitos de carácter fiscal. Son propiamente el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable,
y la compra o venta de CFDIs que amparen operaciones inexistentes. Este delito está previsto en el artículo 113 bis del Código Penal Federal. Los demás están establecidos en los 90 y en 108 y 109 del Código Fiscal Federal, ¿no? Entonces, estos son básicamente los delitos. Obviamente, en la parte de los delitos equiparables, como comentaba Ronaldo hace algunos minutos, hay distintos delitos como son la simulación de actos, la omisión de la retención de contribuciones, entre otros varios delitos que están previstos en estas disposiciones legales, ¿no? Eh, Ahora bien, nada más nos saltamos una lámina. Estamos al 421. Sí, justamente. ¿Qué establece este artículo? Que las personas jurídicas, las empresas, pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que las empresas proporcionen. Todo esto lo establece el artículo 421 cuando se haya determinado además que existió inobservancia del debido control en su organización. Es decir, nos está señalando esta disposición legal que los delitos que pueden ser cometidos a nombre, por cuenta o beneficio o a través de los medios y las consecuencias serán aplicadas cuando se haya determinado además que existió una inobservancia del debido control en su organización. Es decir, leyendo esto en sentido contrario, pues nos está señalando que si yo tengo si yo observo el debido control dentro de mi entidad, pues no me serán impuestas ninguna de las consecuencias penales que se establecen tanto en esta disposición como en el Código Penal, porque yo estoy demostrando precisamente haber observado el debido control. Por supuesto que esto se contrapone y quizás podría ser una duda que se genere con posterioridad, porque el artículo 11 bis del Código Penal establece que en caso de contar con un programa de debido cumplimiento u observar el debido control, puede atenuar hasta en una cuarta parte la responsabilidad penal que pueda generarse a una empresa. Es decir, este artículo en el Código Procesal Nacional de Procedimientos Penales se establece que la responsabilidad será determinada cuando yo no, solamente en caso de que yo no observe el debido control al interior de mi empresa, es decir, cuando no cuente con un programa de cumplimiento. Sin embargo, el artículo 11 del Código, 11 bis del Código Penal establece que se disminuirá en una cuarta parte la penalidad que pueda ser sujeto a la empresa. Hay una discordancia entre estas dos disposiciones legales. Nosotros consideramos que existen elementos para que en caso de que nuestra empresa cuente con un programa de debido cumplimiento eficaz, y veremos más adelante cuándo podemos considerar que un programa de debido cumplimiento es eficaz, yo puedo eximir completamente de responsabilidad penal a mi empresa. Entonces, eso considero que es un elemento que debemos quedarnos hoy en la mente, ¿no? El decir, pues si yo tengo un programa de debido cumplimiento que sea eficaz y eficiente, pues puedo eximir de responsabilidad no nada más a mi empresa, sino que esta responsabilidad pueda no permear hacia los socios, accionistas, miembros del consejo de administración y representantes legales, ¿no? Entonces, no sé, Ronaldo, si tienes No, algún... yo quisiera, creo que ya con esto, Norma, creo que del marco legal, de dónde va, digo, hemos tocado varios puntos, quisiera entrar al tema de los elementos de qué es el programa, ¿no? Así ya en materia. ¿Qué consiste este programa? Y yo sé que muchos de nuestros clientes aquí en la audiencia tienen y cuentan con muchos de esos controles. Lo que nos ha tocado ver en la práctica es que todos estos controles que puedan tener a nivel de tesorería, recursos humanos, proveedores, pagos, no están interconectados, dependen de distintas áreas, de distintas personas. Hay una centralización, a lo mejor un nivel muy alto y se pierde visibilidad y control. Entonces, creo que, a ver, yo en muchos de los casos que he visto con empresas no estamos partiendo de cero. Tenemos que tomar lo que ya existe en las empresas, conjugarlo, como les vamos a explicar, como dice esta lámina, y creo que hacer un programa sólido, robusto, que sea eficiente, que sea eficaz, ¿no? El primer punto es la designación de un oficial de cumplimiento. Preferentemente alguien independiente, un tercero sería lo ideal. De lo contrario, con que tengas a lo mejor alguien al interior que opere y funja como oficial de cumplimiento podría suplir ese otro elemento. Lo deseable es que sea un independiente
pero ese sería tu punto de partida. Compromiso ético de la alta dirección. Tiene que estar esto originado desde la cabeza de la organización, a nivel asamblea de accionistas hacia abajo, ¿no? Tiene que haber ese compromiso de implementar ese debido control, esos controles éticos, eh, códigos de ética, códigos de conducta, todo eso es forma parte de este programa que seguramente ya existen en sus organizaciones, pero hay que tejerlos, hay que organizarlos de una cierta forma para que queden debidamente apuntalados para cubrir estos temas que les estamos platicando el día de hoy, ¿no? Evaluación de la organización es cómo empiezas con este programa, ¿no? Lo primero es hacer un diagnóstico, cómo está estructurado, puestos, actividades, identificar qué riesgos va a tener cada posición en función de lo que haga dentro de la organización cada persona. Ahí es donde empiezas a hacer ese mapeo, esa llave, ese mapa llave de funciones y de estructura. Y de la mano, pues vas identificando en función de los riesgos que tienes, identificas cómo vas a poder contrarrestar, qué controles de los que ya tienes o vas a implementar mitigan o van a desincentivar esas posibles conductas o riesgos que tengan ciertas posiciones dentro de tu empresa, ¿no? Siguiente punto es la protocolización, pues tienes que documentarlo, tiene que estar en un manual, con políticas, con procedimientos, todo bajo un mismo protocolo, en un solo lugar tiene que estar todo integrado. Capacitación es clave, no puedes dejar esto en el cajón. Una vez que lo protocolizas, tiene que tener una vida propia al interior de la organización. La capacitación es clave. Desde ahí viene un poco el punto que les decía, el punto segundo, el compromiso de la alta dirección de implementar esto, pues se demuestra con la capacitación. No puedes decir que tienes un compromiso cuando nunca has capacitado a tu gente. Entonces tiene que haber capacitaciones de distintos tópicos. Puede ser interna, con externos, en fin, hay muchas formas de capacitar, puede ser en ciertas áreas que se consideren más vulnerables, no todas las áreas tienen un grado de vulnerabilidad idéntico, pueden variar en función de lo que se haga en cada área. El siguiente punto es la supervisión y evaluación del programa, auditorías internas, externas, trabajar con este oficial de cumplimiento. Preferentemente esas las hemos conducido a través de externos para evaluar que efectivamente sea una evaluación objetiva, una calificación que te califiquen qué tan eficientes son tus mecanismos al interior que te van a nutrir o te van a robustecer ese programa de cumplimiento. La actualización, pues hay que estar monitoreando constantemente las leyes, los cambios, los nuevos delitos, ¿no? O a lo mejor nuevas líneas de negocio que haga la empresa. Si abres una nueva línea de negocio, una nueva división, puedes tener riesgos que a lo mejor no tenías, delitos que no, a lo mejor delitos ambientales no te preocupan hoy, estás hablando de puros delitos fiscales, pero una nueva línea de negocio te puede exponer a otro tipo de delitos más allá de lo fiscal. Estos programas no se circunscriben a lo fiscal, van a todos los tipos de delitos que pueda cometer tu organización, pero eso es importante. Parte de tu programa tiene que estar esa actualización de las normas y de tus operaciones. Canal de denuncias, lo mismo, es lo que es el pegamento que va a unir todos estos elementos del programa. Si tú no tienes un canal de denuncias, que sabemos que muchas empresas ya lo tienen, pero ¿qué tan eficiente es? ¿Qué tan efectivo? ¿Quién lo supervisa? ¿Qué medidas se toman cuando hay una denuncia en ese canal? Es un tema para recursos humanos. Hemos visto muchos de estos canales de denuncias enfocados en temas de recursos humanos nada más, pero no abiertos a toda esta gama de temas que estamos conversando el día de hoy. Entonces, este canal de denuncias tiene que tener ese fin, tiene que ser exclusivo para este fin. Conductas ilegales, conductas ilícitas. Puedes mantener un canal de denuncias para temas de RH, pero este canal de denuncias tiene que ser específico para actividades no éticas, ilegales, conductas sospechosas, ¿no? Y tiene que haber alguien monitoreando ese canal con responsabilidades y tiene que ser parte de tu seguimiento, supervisión, tiene que haber asambleas, hay un comité de gestión de riesgos también que es otro de los órganos, además del oficial de cumplimiento, este comité de gestión, pues es el que va a encargarse también de supervisar que el programa se implemente correctamente, ¿no? Y por último, el sistema de sanciones y disciplina, así como reconocimientos a quienes estén cumpliendo, creo que es algo que va a nutrir que este programa vaya permeando en una cultura de cumplimiento al interior de la organización. Es lo que se busca con el programa, esa cultura, pero para lograr esa cultura de cumplimiento, pues toma tiempo, ¿no? Y disciplina para hacerlo, ¿no? De otra manera, los programas pues van a ser letra muerta, no les van a servir. Tiene que ser algo que tenga vida propia al interior de la organización. Ronaldo, si me lo permites, quisiera traducir esta segregación de los elementos hacia algo que en un tema normal de cumplimiento fiscal creo que nuestros clientes están acostumbrados ya a manejar, que es la materialidad, ¿no?
De alguna manera diría que con lo que nos compartió Norman como marco legal, ¿no? Llevado a esta guía, ¿no? Que son los elementos principales del programa, pues el tenerlo como lo sugieres, en algún momento se va a convertir en el elemento de prueba, ¿sí? De cara a cualquier autoridad, desde la fiscal hasta la autoridad que maneja asuntos penales para desvirtuar, para desvincular o para proteger, digamos, a nuestra empresa, sus accionistas, miembros del consejo, representantes legales, porque creo que esto, sin profundizar de momento, pues permite dar como evidencia que la empresa tiene no solamente valores, sino tiene bajo un marco ético procedimientos que tratan de mitigar ese tipo de riesgos y que si se presentó no fue por voluntad o por intención, sino fue por error o por abuso, ¿no? Entonces, digamos, sin desviarme demasiado, creo que si le llamamos a esto la materialidad, ¿no? Y en cada uno de los elementos definimos, y será materia de otra sesión probablemente, o de casos en donde ya nos sentemos con los clientes, ¿no? ¿Cómo demuestro el compromiso ético de la alta dirección? Veo el segundo bullet, ¿no? Pues claramente, si hay una minuta del Consejo de Administración en donde se instruye al director general que tiene que implementar esto y que es por A, B, C y D, digamos, esa minuta que tiene una relevancia y tiene un peso legal importantísimo en el corazón de las empresas, ¿no? Pues se va a convertir en un elemento muy importante. Entonces, como que para cada uno le tenemos que ir tejiendo, ¿no? Los elementos probatorios, voy a ponerlo así, que den esa confianza. Por supuesto, atrás de todo esto está el fin último, que es, pues, tratar de prevenir, ¿no? Porque eso no es nada más tener el manual por si se llega a utilizar, sino es cómo vivimos la parte de administración de riesgos y el manejo del cumplimiento fiscal, porque sabemos que en estos riesgos ya no solamente es el económico, sino también es el penal, ¿no? Entonces, hasta aquí me quedaría y para no distraer demasiado. No, de acuerdo, Jaime. Justamente, Jaime, me gustaría hacer nada más una acotación. Este tema que comentas tú, el compromiso ético de la alta dirección de la empresa, es un aspecto esencial. Justamente, como comentaba Ronaldo hace algunos momentos, nuestra legislación toma de la legislación española primero la responsabilidad jurídica y de las empresas y después lo que es un programa de cumplimiento. Su legislación está mucho más avanzada que la nuestra. Sin embargo, existió una sentencia muy importante en España que causó mucho eco allá y en nuestro país fue noticia inclusive, porque justamente se decretó la responsabilidad penal de la empresa, porque a pesar de que tenía un programa de cumplimiento, el mismo no era eficaz en el sentido de que se demostró que la alta dirección, socios accionistas, no habían estado comprometidos o involucrados directamente con una cultura de legalidad dentro de la empresa y no habían estado involucrados en el establecimiento de los programas de cumplimiento, con su actualización, con su seguimiento. Entonces, eso fue un factor que consideró en su caso el Tribunal Español para determinar la responsabilidad penal de esta empresa. Insisto, tenía su programa de cumplimiento, pero se demostró que la alta dirección no había estado directamente involucrada. Entonces, todos aspectos son esenciales y consideramos nosotros que son aspectos mínimos que debe de tener un programa de cumplimiento para considerarse eficaz y que no sea uno de los denominados programas de papel, ¿no? En inglés es paper compliance, así se le ha denominado. En nuestro idioma, obviamente, es los programas de cumplimiento de papel, que no sea nada más un documento que se nos entregue y que guardemos en el cajón y que no le demos ningún efecto ni ninguna vida al mismo programa y que por ello en un eventual proceso ante una autoridad fiscal o penal, pues no pueda ser un elemento eficaz de prueba para desvirtuar cualquier tipo de responsabilidad, no solamente hacia la empresa, sino a cualquiera de sus socios o accionistas, ¿no? De acuerdísimo, gracias. Aquí
aquí un poco insistiendo, reiterando lo que hemos venido comentando, los objetivos principales, ¿no? La prevención y detección oportuna de conductas que puedan derivar en delitos fiscales u otros delitos. Aquí estamos enfocados en lo fiscal, pero finalmente estos programas abarcan toda la operación de la empresa. Son programas a la medida, no hay uno que le funcione a todos, como dice Norman, no es de papel, no es un machote que funcione, se tiene que diseñar, porque de otra manera como accionistas, como gente que controla, no puedes demostrar ese compromiso de la correcta implementación del programa. No tiene que ser a la medida y atendiendo a lo que te dedicas, ¿no? Eso es lo que se tiene que cuidar, ¿no? Entonces, prevención y detección sirve como una protección, un escudo, te exime o va a atenuar esa responsabilidad en caso de que tengas estas situaciones, como un seguro, lo debes de tener, esperas nunca usarlo, pero hay que tener ese seguro. Sí sirve, sí funciona bien implementado. Esto es totalmente una conversación y una experiencia muy diferente si es que llegas a enfrentar una situación que se convierte en algo penal, ¿no? Y proteger a la empresa, no solo a la entidad legal, sino a accionistas, miembros del Consejo de Administración, apoderados, personas con facultades de decisión. Es una protección para todos porque pues también no estás exento de que alguien dentro de la organización pueda cometer una conducta que sea ilegal, ¿no? Entre los beneficios principales que vemos, bueno, pues reducción de multas en el ámbito administrativo, también a lo mejor puede ser en el ámbito penal la reducción de multas, pero prácticamente en la parte administrativa, cuando tengas alguna contingencia fiscal y puedan imponerte una multa, el hecho de que tú tengas este tipo de programas puede llevar a la autoridad fiscal a valorar que se te aplique la multa menor, ¿no? En caso de que tengas un rango de multa específica, que busquen aplicar la menor, porque la empresa está tomando medidas para prevenir esas conductas que puedan derivar en un pago, en un no pago de contribuciones, ¿no? Otro punto muy importante, los aspectos reputacionales, ¿no? Hablábamos de las consecuencias penales que podemos tener. Una de ellas es la disolución de la sociedad en caso de la comisión de un delito por una empresa. Otra es la publicación de la sentencia. Esta sentencia de empresa a la comisión de un delito se va a publicar y eso va a tener consecuencias reputacionales o puede tener impactos económicos caso de empresas que tengan cotizaciones en bolsa o que estén participando en licitaciones. Esa parte de riesgo que es muy difícil cuantificar, bueno, pues también creo que estamos buscando esa protección ahí, ¿no? Eh, Generar mayor confianza también esto para contrataciones, licitaciones, el contar con este tipo de programas, pues puede alentar a ciertos inversionistas o a contrapartes a celebrar contratos o transacciones con estas empresas, ¿no? Es generar esa cultura institucional de cumplimiento que puede tener estos puntos positivos. No sé, Norman, aquí si quieras, a lo mejor abordar un Sí, poco lo de los... justamente platicamos ya de los beneficios de los programas para las empresas. Ahora vamos a platicar un poquito de cuáles son los beneficios que tiene como una protección a los accionistas, socios, miembros del Consejo de Administración y representantes legales. Pues el primer beneficio va a establecer una diferencia en la actuación de la empresa y la de sus socios o accionistas. Es decir, al delimitar cuáles son las funciones de cada uno de los miembros que forman parte de la empresa, se va a delimitar justamente cuál es la responsabilidad, el área de responsabilidad que cada uno tiene. Y de esa manera, en caso de ocurrir una conducta que pueda ser configurada como un delito, eso va a centrarse únicamente en determinar la responsabilidad hacia la persona que haya cometido la conducta delictiva y no permear hacia socios, accionistas y a la propia empresa. Entonces ese sería el primer beneficio. Obviamente delimita claramente las responsabilidades dentro de la organización. Precisamente esto va de la mano de lo que acabamos de comentar, ¿no? Y obviamente permite demostrar que los socios accionistas no participaron ni consintieron el delito. Es decir, yo como socio accionista y miembro del Consejo de Administración estoy comprometido con la cultura de legalidad y del debido cumplimiento, y tan es así que establecí mi programa de cumplimiento, tengo mis actas de asamblea que demuestran que yo estoy interesado en que un área específica esté revisando constantemente que no ocurran ciertas conductas que puedan ser contrarias a la cultura de la legalidad y del debido cumplimiento. Entonces, eso evita que al cometerse cualquier tipo de conducta infractora o bien constitutiva de un posible delito,
pueda permear hacia mí como socio accionista o bien hacia la empresa en general, ¿no? Entonces, esto será siempre y cuando se acredite que o permitirá demostrar que los socios y accionistas actuaron con la debida diligencia y no con una conducta omisiva o de negligencia, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que vemos como muy importantes. Todos estos aspectos también son de mucha importancia porque pues, ayuda precisamente a probar mi programa de cumplimiento, que hubo una estructura interna funcional, que se determinó en mi organigrama cuáles eran las responsabilidades que cada una de las personas tenía a su cargo, ¿no? Y establece los controles y procesos efectivos, evitando que se me pueda establecer como establece determinar como lo establece el Código Penal y el Código Fiscal, una responsabilidad por omisión. ¿Cuál sería la omisión? El no haber tenido un programa de cumplimiento adecuado y eficaz que sirviera para prevenir, detectar y gestionar adecuadamente delitos al interior de mi empresa. También, obviamente, pues me podrá liberar mi programa de una responsabilidad solidaria como socio accionista, porque acredité precisamente el debido control al interior. Y finalmente, pues reiterar nada más que el programa puede servir para eximir de responsabilidad a la persona moral y limitar, por extensión, ¿no?, la responsabilidad que los socios o accionistas puedan tener. Tengo un programa perfectamente claro, eficaz y al que se le da seguimiento y actualización. Entonces, la responsabilidad penal que la empresa pueda generar el riesgo de que se le pueda determinar esa responsabilidad es mucho menor y asimismo la responsabilidad que pueda establecerse hacia socios o accionistas, pues el riesgo es mucho menor, ¿no? Siempre y cuando, insisto, el programa sea eficaz y tenga un seguimiento puntual y constante por parte del órgano o del oficial de cumplimiento que en su caso sea designado por la empresa, ¿no? Em, no sé, Ronaldo, sobre esta parte no me gustaría abundar más. Creo que la parte relativa a la responsabilidad y los beneficios que puede tener principalmente a sus socios y accionistas es lo que hemos venido comentando. De la mano a los beneficios empresariales que puede tener para mi empresa este programa de cumplimiento, considero yo que es lo más rescatable y lo más importante que queremos transmitir hacia ustedes. Y va de la mano con lo que señalábamos en un principio. El no contar con un programa de debido cumplimiento pone en riesgo a mi empresa, a socios y accionistas. Claro, en esa parte, Norman, antes de que Ronaldo continúe, me parece que al final habrá que tejer todas las piezas de una manera integral, porque, digamos, debe ser conocido por nuestros clientes que pues, hay demasiadas estructuras accionarias que atender, ¿no? Desde la empresa que tiene como accionista a un extranjero, desde estructuras de grupo mexicano en donde el accionista es otra entidad mexicana, o empresas en donde pues, el accionista directo es la persona física. Entonces, ¿por qué me atrevo a decir que habrá que tejerlo de forma integral? Porque hay muchos pensamientos y reglas alrededor del tema corporativo, por ejemplo, ¿no? Que un accionista es responsable hasta el monto de sus aportaciones, tratándose de sociedades anónimas, por ejemplo. Y no me voy a desviar porque no es el motivo del webinar, pero ¿cómo vinculamos este tipo de responsabilidad legal corporativa con una responsabilidad fiscal alineada con lo que dice el 26 del código, en donde en muchas ocasiones se utiliza el término de responsabilidad solidaria, que es diferente a la responsabilidad subsidiaria o puede ser diferente a otro tipo de responsabilidades? Y con el ángulo penal, pues cómo esto se vincula. Entonces, el mensaje, si me lo permiten, sería que, por supuesto, en un ángulo de protección, mucho más allá del programa de cumplimiento, porque yo creo que el programa sí es muy importante y espero que nuestros clientes al final así lo estén observando.
yo creo que debe formar parte de todo un cuidado y estrategia integral de protección de nuestras empresas, ¿no? Ahí me detengo porque creo que si este comentario lo vinculo con el preámbulo que di cuando empezábamos la charla, en donde nuestro ambiente actual y futuro cercano de temas de controversia fiscal, pues va a ser más importante ponerle este tipo de ángulos, ¿no? Entonces, espero lo compartan, Ronaldo, Norman, ¿no? No, totalmente, Jaime. Creo que es exactamente ese resumen, diría yo. Creo que esa incorporación, tener todos esos elementos en armonía te ayuda con esa materialidad, con la posibilidad de poder probar documentalmente y con estos elementos esa inocencia. Y que tienes, creo que la palabra también que quisiera que la audiencia se llevara también como de las conclusiones que tenemos es la debida implementación del debido control, el correcto manejo del debido control al interior de tu organización, ¿no? Con todos estos elementos creo que es lo que es fundamental. Sí el programa, sí el manual, sí los documentos, pero esa cultura, como dices tú, esa concientización de aplicar debidamente al interior y en la operación diaria de la empresa, ¿no? Y va a variar, como bien dices, en función de estructura accionaria, si son todos mexicanos o hay extranjeros, son sociedades, son personas físicas, ¿no? Creo que eso se tiene que ir tejiendo y se tiene que ir haciendo a la medida ese programa para cada entidad y para cada grupo empresarial. De acuerdo. Pues aquí rápidamente, digo, antes de concluir, ya sé que estamos un poquito pasados del tiempo, pero bueno, las etapas de implementación, un poco lo que les platicaba cuando veíamos los elementos de qué debe tener un programa, pues tienes que identificar y mapear, hacer un mapa de cuál es tu grupo societario, las actividades que se llevan a cabo por la entidad y por los puestos dentro de la organización. Luego asociar qué riesgos tiene cada posición, ¿no? Luego tienes que poner los controles. ¿Qué controles vas a tener para cada una de las funciones o actividades? ¿Cómo lo vas a mitigar? ¿No? Identificar los delitos fiscales y los canales de denuncia, o sea, los delitos que se puedan cometer por esas funciones o actividades en las que estás involucrado y tener definitivamente un canal de denuncias implementado correctamente para que pueda activarse ese programa de cumplimiento, no se pueda atender una situación o se pueda sancionar o prevenir otro tipo de situaciones. Y la verificación y mejora continua no es otra cosa más que la actualización tanto de las leyes y de las situaciones que estén ocurriendo en donde estés operando, como pues, tus mecanismos o controles internos, ¿no? Si operas con nueva tecnología, también hay que adaptar eso y mantener vivo el programa. En esencia, eso es la etapa de implementación del programa. Y por último, las conclusiones que, pues no sé, creo que ya hemos insistido a lo largo de la plática de esto. No sé, Jaime, si nos da tiempo de entrar a estas conclusiones, pero básicamente esto es lo que queremos que se lleve nuestra audiencia de esta charla que tuvimos el día de hoy. Sí, probablemente como la diapositiva lo menciona, este es un resumen de lo que hemos venido platicando. Tal vez si les parece bien, Ronaldo, Norman, pasamos a algunas preguntas que se han hecho en el chat del webinar, que pueden asimismo corroborar o fortalecer, digamos, lo que ha sido el análisis y estas conclusiones, ¿no? Nos pregunta Guillermo Montes que qué se debe entender por debido control, ¿no? Con un ángulo más de interpretación, imagino que es la pregunta, ¿no? Porque, Sí, es. ¿qué Es piensas? una muy buena pregunta, ¿no? Porque finalmente de esto deriva todo lo que hemos venido platicando y con mucho gusto le contestaríamos que son todos los mecanismos, procesos seguidos al interior de una empresa que permitan prevenir, detectar y gestionar adecuadamente cualquier tema de riesgo penal o fiscal al interior de las empresas, ¿no? Todos esos mecanismos que existen y que nosotros establecemos al interior de nuestra empresa para prevenir, detectar y gestionar adecuadamente un riesgo de carácter penal o fiscal son lo que podemos considerar como un debido control. Claro, en eso, Norman, y si me lo permiten, me voy a brincar una pregunta porque
Juan Luna nos dice que un concepto que sigue siendo motivo de gran incertidumbre por la interpretación que el fisco otorga a la palabra materialidad, ¿no? Que cuál es nuestra experiencia. Creo que con esto que ejemplificas lo voy a llevar al terreno tradicional, ¿no? Lo que antes para un contribuyente era soportar una deducción fiscal con una factura y un contrato, que probablemente era de 5 páginas el contrato, ¿no? Hoy, pues eso ya no es suficiente, ¿no? Tenemos que revisar si el contrato tuvo que tener fecha cierta y haberlo llevado ante notario o corredor público, si en el contenido del contrato se hablaba de prestación de servicios, en dónde están los entregables de esos servicios, si habla de personas a cargo de esos servicios y el prestador del servicio está mencionando en el contrato que es personal que tiene a su cargo, eso significa que lo tiene en la nómina. Entonces tenemos que ver si tenemos que cumplir con el famoso REPSE y si tenemos que demostrarle a la autoridad que el prestador del servicio tiene a esos empleados en el seguro social, si se pagan las cuotas. O sea, todo esto que hoy le llamamos materialidad, por supuesto que, y ahorita ustedes denos su experiencia, porque así lo pregunta Juan, y lo vinculo con la pregunta de Guillermo Montes, ¿no? Todo esto, por supuesto, no es blanco y negro, pero creo que es tomar las mejores prácticas, es llegar hasta el punto en el cual nosotros mismos estemos no solamente tranquilos, sino convencidos de que son elementos suficientes para defender la posición que queremos frente a un acto de autoridad que lo que busca es decir lo contrario, ¿no? En mi ejemplo sencillo es, pues yo sé que tuve un gasto que es deducible y de antemano entiendo que el objetivo de la autoridad fiscal va a ser decirme que es no deducible. Entonces, ¿hasta dónde tengo esos elementos, no solamente documentales, sino también, digamos, de probanza para sentirme tranquilo que lo puedo sostener y defender en cualquier instancia del proceso, ¿no? Desde un acto administrativo, un proceso de controversia ya litigioso o hasta en el tema penal, ¿no? No sé si esto vale y cuál es su reflexión final de esta partecita, Norma. Sí, muchas gracias, Jaime. Sí, justamente el aspecto de la materialidad es un aspecto muy relevante el día de hoy. Como sabemos, ya inclusive se encuentra regulado, ¿no? En el Código Fiscal, en el artículo 5A, que da elementos para determinar cuándo una operación o un acto tiene existencia real y tiene materialidad, ¿no? En principio, lo que se ha determinado a nivel jurisprudencial es que para que se considere la materialidad en un proceso o en un acto, más bien, es que tenga una existencia en el mundo real, el acto, que tenga sustancia económica, que es un concepto también relacionado directamente con el aspecto de la materialidad, y que pueda además ser probado con elementos materiales, vale la redundancia, ¿no? Un contrato, una factura o cualquier otro elemento material que permita, junto con los otros dos elementos, determinar que un acto o un contrato tiene materialidad, ¿no? Entonces, sería como yo lo vería. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta más de Eric Franco que dice que, por lo que se ve, el programa de cumplimiento tributario son los controles que se tienen para una auditoría financiera fiscal. ¿Qué le dirían a Eric? Yo creo que este programa va mucho más allá, o sea, es más amplio, no solamente enfocado en un tema de una auditoría financiera fiscal, el programa tiene muchos más elementos, desde luego va a retomar estos controles que ya tienen y por eso yo mencionaba en la plática, a ver, las empresas ya cuentan con muchos controles, esto se debe de incorporar al programa, pero hay que darle la forma que nos permita demostrar el debido control en esa materia, en este caso financiera fiscal, pero con miras a proteger en la comisión de conductas ilícitas o ilegales, ¿no? O sea, creo que va un poco más allá el programa de cumplimiento, recogiendo todos estos elementos de controles, en este caso que menciona Eric, de auditoría fiscal, pero sí creo que el programa es mucho más amplio, más profundo y tiene otros elementos que no necesariamente tienen que ver con lo fiscal, que tienen que ver más con lo que mencionabas, Jaime, esa conducta ética, ese comportamiento, esa cultura que se debe de permear de
de conducirse de manera correcta, ¿no? Como empresa hacia la sociedad, hacia el país en donde estás establecido. Es más allá. Creo que estos programas tocan todos esos puntos que no necesariamente son fiscales, pero sí están entretejidos en el programa, se tienen que considerar con todos los demás controles y canales de comunicación que ya tengan las empresas establecidos, pero es más amplio. Esa sería mi respuesta en concreto. De acuerdo. De hecho, ¿no? Hay dos preguntas más. Una digamos, de Guillermo Montes nuevamente, que dice que cómo se puede definir y comprobar que existe una cultura de legalidad interna, ¿no? No sé si tienen algún comentario Pues, al respecto. digo, no sé, a reserva de lo que diga Norman, pero yo te diría justamente eso es lo que se tiene que hacer en el programa. Parte de lo que hacemos con los clientes es, se redactan documentos, se ponen cláusulas en contratos, desde los contratos de individuales de trabajo que tengas con tus trabajadores, hasta otro tipo de documentos, las actas que se hagan del Comité de Gestión y Control de Riesgos, reportes que haga tu oficial de cumplimiento. Ese es cuando estamos hablando de entretejer todos estos elementos que ya pueden existir en muchas de las empresas. Así es como construimos esa materialidad de documentos, de pruebas físicas que nos van a poder permitir argumentar que existe una cultura de legalidad al interior de la empresa y que la empresa se conduce de manera con apego a las leyes en el ejercicio de su operación, ¿no? En su funcionamiento día a día. Tanto la empresa como el personal que la integra, porque el personal es un elemento indispensable de esta empresa. Entonces, esa cultura de legalidad se va a demostrar con los documentos, pero también con las acciones. Esas acciones, la capacitación, la actualización de normas, pues lo tenemos que acabar demostrando en un papel, sí, pero se tiene que llevar a cabo. Pues, no sé, capacitaciones, grabamos las sesiones de capacitación, se junta el personal, se toman listas de asistencia, en fin, todos esos pequeños elementos te suman a una materialidad que te permite demostrar esa cultura de legalidad interna. Entonces, por eso hablamos que si bien ya tienes controles en tu empresa, muchos de ellos, a mí lo que me ha tocado ver es, no son un programa de cumplimiento, no te van a servir con la finalidad que estamos platicando el día de hoy. Se tienen que robustecer, se tienen que blindar, se tienen que estructurar bajo un mismo techo. Ese es un poco lo que queremos transmitirles con este tema de qué es ese programa de cumplimiento, qué es esta cultura de legalidad de la que preguntas, Guillermo. De acuerdísimo. No, muchas gracias, Ronaldo. Y la última pregunta que tenemos es por Francisco Javier. En caso de ser un socio extranjero, ¿el oficial de cumplimiento cuenta con autonomía e independencia operativa dentro de la empresa? Esa es su pregunta. Caso de ser. Yo considero, salvo lo que consideren ustedes y Ronaldo, que al ser parte de la sociedad, pues no tiene autonomía. No obstante, si es extranjero o mexicano, forma parte integrante, ¿no? De la sociedad. Y para que pueda considerarse como autónomo, justamente uno de los aspectos que se hacen referencia es que no forme parte en forma alguna de la sociedad, ¿no? Para que tenga esa autonomía. Eh, es básicamente la respuesta. No, tiene que ser ajeno totalmente a la sociedad para que pueda ser considerado como que el oficial de cumplimiento goza de plena autonomía y capacidad de decisión y de establecimiento inclusive de las sanciones que se establezcan para los empleados en caso de una violación a alguna de las normas internas que se hayan establecido en la empresa. No, muchas gracias, Norman. Pues estas son las preguntas que de momento estaban en el apartado del webinar. Por supuesto que le diríamos a nuestros clientes y amigos que con los canales que ya conocen, si tuvieran dudas o comentarios adicionales, pues con todo gusto nuestros socios estarán en posibilidades de atenderlos. Esperemos que este tema por sí mismo, digamos, no se convierta en la tarea de todos los días, pero como lo decía al principio, pues con un ángulo preventivo y con experiencias que ya hemos empezado a tener, nos parece que sí tiene la relevancia para ser tomado en cuenta. Y como lo decíamos en algún momento ya de la parte final de la charla, pues en las estructuras de las empresas, pues tenemos desde empresas mexicanas que pueden ser directamente poseídas por accionistas, personas físicas, hasta grupos empresariales o empresas multinacionales. Nos parece que este tema
tiene un alcance para todas ellas. Y como última reflexión y petición sería, si muchos de nosotros somos los firmantes de las declaraciones de impuestos, ¿no? Y ciertamente no somos los accionistas, no somos miembros del Consejo de Administración, pero sí somos representantes legales, aún con poderes limitados para presentar estas declaraciones. Nos parece que tenemos la obligación de compartirles de que este tipo de situaciones también pueden afectarles y pueden tener este alcance. Entonces, yo creo que con un enfoque colaborativo primero y segundo de responsabilidad compartida por todos los actores que intervienen en los temas fiscales, pues sí deberíamos ponerle una atención a este enfoque, porque es para nuestro bienestar y para el cuidado en un entorno en el que se sigue viendo complicado y puede ser todavía un poco más adverso. Con esto me quedaría, si mi socio Ronaldo y Norman me lo permiten, pues a nombre de los tres, primero y segundo de todos nuestros socios y colaboradores de la firma, pues les damos las gracias por haberse tomado el tiempo para participar en este webinar, y por supuesto estaremos encantados de poder verlos en el siguiente que organicemos. Muchas gracias y buenos días. Nuestro compromiso no es cumplir expectativas, sino superarlas. Bienvenidos a la experiencia SCAT. Beyond Tax and Legal Advisory.